Hola querida comunidad de YouTube, espero estén pasando un buen día, tarde o noche y que sea lo que estén haciendo pasen un rato agradable en el canal. El día de hoy les traigo iceberg del personaje más votado en las encuestas de comunidad, así es que les aconsejo que voten para que salga más rápido el video de ese personaje. Sin más por el momento, comencemos con el iceberg de Michelle. 1. Era inteligente, pero no la tomaban en serio por su belleza. Ella es inteligente pero nadie lo reconoce, reduciéndola permanentemente a la cara bonita del grupo. Es una de las ironías más crueles y sistemáticas que Skins construye a lo largo de sus 2 primeras temporadas. Lejos de ser una impresión subjetiva del espectador, esta invisibilización de su capacidad intelectual está respaldada por evidencias concretas del guión, por el tratamiento que los otros personajes le proporcionan y, sobre todo, por la forma en que la propia Michelle ha aprendido a ocultar su inteligencia para encajar en lo que podría ser la percepción de los otros. La serie plantea así un dilema trágico, puesto que ella no es tonta, pero todo el mundo, empezando por Tony y terminando por ella misma, actúa como si lo fuera. La evidencia más sólida de su capacidad académica aparece de forma superficial en varios episodios, fácilmente pasada por alto por quienes dan por sentado su presencia. En la primera temporada, cuando el grupo recibe sus resultados escolares, se menciona que Michelle obtiene notas notablemente altas, especialmente en asignaturas como literatura e historia del arte, materias que requieren análisis crítico y capacidad de síntesis. Más adelante, en el episodio dedicado a los exámenes, se la ve estudiando con una disciplina que contrasta radicalmente con el desorden de Gris o la apatía de Cassie. Pero lo más revelador ocurre en la segunda temporada, cuando Michelle menciona su intención de solicitar plaza en la Universidad de York para estudiar historia del arte. En el contexto británico, es una institución de prestigio que exige resultados. Que Michelle haya mantenido ese objetivo en secreto durante tanto tiempo dice mucho sobre su relación con su propia inteligencia. No la esconde por vergüenza, sino porque sabe que exhibirla la haría chocar con la imagen que los demás esperan de ella. La consecuencia más trágica de esta dinámica es que la propia Michelle termina internalizando esa mirada ajena. A lo largo de la serie, se la observa minimizando sus logros académicos, restándoles importancia cuando alguien los menciona o desviando la conversación hacia temas más superficiales. En una escena reveladora de la segunda temporada, uno de sus profesores la felicita por un ensayo y ella responde con un encogimiento de hombros. No es para tanto, solo lo leí en algún sitio. Esta falsa modestia no es timidez. Es el resultado de años de escuchar que su valor reside en su apariencia, no en su intelecto. Michelle ha aprendido que mostrar su inteligencia la hace menos atractiva para Tony y, por extensión, para el papel que ocupa en la jerarquía social. Por eso oculta su expediente académico, por eso nunca presume de sus logros y por eso, cuando finalmente acepta la plaza en York, lo hace casi a escondidas, como si pedir permiso para ser inteligente fuera un acto de rebeldía. El contraste con otros personajes femeninos es notorio, pues Yal es admirada por su disciplina musical, pero esa admiración tiene a Yal como inteligente porque es seria y trabajadora, adjetivos que nunca se aplican a Michelle. Cassie es percibida como rara pero profunda, lo que le concede un aura de inteligencia excéntrica que Michelle jamás recibe. Así, Skins nos muestra que la inteligencia femenina solo es visible cuando va acompañada de algún rasgo que la justifique. 2. Repite el mismo patrón que su madre. La teoría de que la relación de Michelle con Tony es un reflejo directo del patrón de abuso emocional que su madre vive con los hombres es una de las capas más trágicas y realistas que Skins construye en torno a su personaje. Lejos de ser un elemento anecdótico, la dinámica familiar de Michelle funciona como un molde invisible donde se forja su tolerancia a la manipulación, la humillación y la dependencia afectiva. La serie, aunque no explícitamente, siembra suficientes pistas visuales y contextuales para establecer que Michelle no elige a Tony por azar, sino porque repite inconscientemente el único modelo de amor que conoce. El que duele, el que desequilibra y el que exige sacrificio a cambio de migajas de aprobación. Si ella era la más migajera en la temporada 1. El hogar de Michelle es, desde la primera temporada, un espacio de abandono emocional disfrazado de normalidad. Su madre, cuyo nombre apenas se menciona, aparece en contadas ocasiones, casi siempre con una copa en la mano o en un estado de ebriedad que le impide ejercer cualquier tipo de autoridad o contención. En el episodio centrado en Michelle, se muestra a la madre como una mujer frívola, más preocupada por salir de fiesta o por complacer a su nuevo padrastro, Malcolm, que por saber dónde está su hija o cómo se siente.
Malcolm, a su vez, es un personaje grotesco que se instala en la casa, gasta el dinero de la familia y trata a Michelle con una familiaridad incómoda que roza el abuso de poder. La madre de Michelle no solo permite esta dinámica, sino que la legitima al permanecer con él, eligiendo al hombre antes que a su propia hija. Este es el primer y más decisivo aprendizaje de Michelle. El amor de una mujer consiste en aguantar, en adaptarse y en justificar al hombre que tiene al lado, por muy tóxico que sea. Finalmente, el reflejo se completa con el silencio cómplice entre ambas mujeres. En ninguna escena Michelle confronta a su madre por su alcoholismo o por la presencia de Malcolm. Tampoco su madre interviene para advertirle sobre Tony, a pesar de que es evidente que la relación es dañina. Este mutismo no es casualidad. Significa que ambas aceptan el abuso como una condición natural del amor romántico. La madre no ve nada anormal en que Tony o cualquier otra persona humille a Michelle porque ella misma ha normalizado ser humillada. Y Michelle no busca consejo en su madre porque, en el fondo, sabe que cualquier consejo que reciba sería el de aguantar un poco más. Así, la serie dibuja un círculo vicioso donde el patrón de abuso se hereda sin palabras, solo con ejemplos. Michelle elige a Tony a pesar de que se parece a los hombres de su madre. Es el único lenguaje amoroso que entiende, el único en el que cree que puede ganar, aunque el premio sea siempre el mismo. Seguir siendo la mujer que espera, la que perdona, la que nunca se va. 3. El accidente de Tony lo sintió como una liberación. ¿Cómo podría alguien sentirse aliviado ante el accidente casi mortal de la persona que supuestamente ama? Sin embargo, una mirada atenta de la segunda temporada, combinada con el contexto del abuso emocional que Michelle había padecido durante años, revela que este alivio no solo es verosímil, sino que constituye una de las verdades psicológicas más incómodas y realistas que Skins se atreve a insinuar. El accidente de Tony, lejos de ser una tragedia pura para Michelle, funciona como una oportunidad inesperada, monstruosa, sí, pero oportunidad al fin, para redefinirse sin la sombra asfixiante de su novio manipulador. Y lo más perturbador del caso es que la serie deja pistas suficientes para sostener que la propia Michelle, aunque jamás lo admitiría en voz alta, fue consciente de ese alivio en algún rincón oscuro de su conciencia. Para entender esta paradoja emocional, es necesario recordar el estado en que se encontraba Michelle justo antes del accidente. Los episodios finales de la primera temporada la muestran en el punto más bajo de su autoestima. Acaba de descubrir que Tony la ha estado engañando sistemáticamente con Abigail, una chica más joven y, en apariencia, más sumisa. Ha intentado vengarse acostándose con Josh, el hermano de Abigail, pero esa venganza ha resultado vacía y autodestructiva. Ha vuelto con Tony una vez más, no por amor, sino por inercia y por miedo a la soledad. Y en la fiesta, cuando intenta bailar con él y recuperar algo de la magia inicial, Tony la humilla públicamente, rompiendo su vestido y tratándola como un objeto que le pertenece. Michelle, en ese momento, está atrapada en un pozo sin salida. No tiene fuerzas para dejarlo definitivamente, pero seguir con él la está destruyendo por dentro. El accidente, cuando ocurre, es un cataclismo que lo interrumpe todo. El momento clave que sostiene esta teoría ocurre hacia la mitad de la segunda temporada, cuando Tony recupera la memoria y empieza a mostrar signos de volver a ser la misma persona arrogante y controladora de antes. Michelle, al verlo reaccionar con desdén ante los esfuerzos de ella, sufre una regresión emocional inmediata. Pero antes de que eso ocurra, durante las semanas en que Tony era un amnésico dócil y dependiente, Michelle tuvo una oportunidad única. Pudo ser ella quien llevara las riendas, quien decidiera los horarios, quien impusiera las condiciones. Y aunque nunca abusó de ese poder porque no es su estilo, sí disfrutó secretamente de la sensación de no tener que rendir cuentas. Pudo vestirse como quiso, hablar sin miedo a ser corregida, y sobre todo, pudo existir sin ser constantemente evaluada por la mirada crítica de Tony. Ese es el alivio del que habla la teoría y más lejano a un deseo sádico de que Tony sufriera, sino la liberación involuntaria de un peso que ella ni siquiera sabía que estaba cargando. Es importante señalar que Skins nunca permite que Michelle articule este alivio en palabras. Sería demasiado honesto para un personaje que ha construido su identidad sobre la negación. En lugar de eso, la serie lo muestra a través de pequeños gestos. Una respiración más profunda al salir del hospital, una noche en que decide no visitarlo y se queda viendo la televisión con una cobija, una risa genuina con Yal que se corta de golpe cuando recuerda que debería estar triste. La grandeza de la construcción de Michelle Richardson radica precisamente en esas contradicciones no resueltas. Ella ama a Tony, pero ese amor la ha estado matando. El accidente tal vez no le da la felicidad, aunque sí le devuelve el oxígeno.
Sentir alivio ante la desgracia del ser amado es moralmente turbio, pero humanamente inevitable cuando esa desgracia interrumpe, aunque sea por un tiempo, una dinámica de abuso. Y díganme quién no agradecería que un tipo como Tony Stoneham salga de sus vidas. 4. Su insomnio crónico. Michelle no duerme bien, y esa falta de descanso explica buena parte de su irritabilidad, sus decisiones impulsivas y esa mirada ligeramente vidriosa que la acompaña en los momentos más tensos de la trama. La evidencia más clara de su insomnio aparece en el episodio que lleva su nombre de la temporada 1, es de los más reveladores de toda la primera temporada porque, por única vez, la cámara se queda con ella cuando no hay nadie más mirando. En una secuencia que dura apenas 40 segundos, vemos a Michelle sentada en la cocina de su casa a oscuras, con una taza de té frío entre las manos, mirando fijamente la pared. Son las 3:17 de la madrugada. Su madre y Malcolm duermen probablemente borrachos. Michelle no está haciendo nada. No lee, no escucha música. Solo está allí, despierta, esperando que el tiempo pase. Esa imagen, casi estática, es la representación visual del insomnio ansioso. Porque no puede dormir ya que su mente está atrapada en un bucle de pensamientos que no la dejan rendirse al sueño. En la segunda temporada, hay una escena en el hospital donde Michelle está sentada en una silla junto a la cama de Tony, con los ojos abiertos, mientras fuera ya es de noche cerrada. Una enfermera entra, le ofrece un sillón plegable para descansar, y Michelle responde con un no, gracias, no tengo sueño que suena más a no puedo dormir que a no quiero hacerlo. Otro indicio se da cuando en una conversación con Yal, Michelle suelta una frase. A veces estoy tan cansada que no puedo ni llorar, pero cuando me acuesto, la cabeza se me da vueltas como una centrifugadora. Esa metáfora de la centrifugadora es perfecta, ya que su mente gira a alta velocidad, mezclando miedos reales, recuerdos dolorosos y escenarios hipotéticos, sin que ella pueda pulsar el botón de parada. Su ansiedad llega a perjudicarle tanto que interfiere en su vida sin que ella se dé cuenta o que si llega a hacerlo, prefiere ignorarlo. Su irritabilidad es un clásico. Reacciona con furia desproporcionada ante pequeñas molestias, como cuando Sid llega tarde a una cita o cuando casi dice algo fuera de lugar. Su impulsividad también. Las decisiones de acostarse con desconocidos o de volver corriendo con Tony después de jurar que no lo haría son consecuencias de un cerebro privado de sueño, que ha perdido la capacidad de evaluar consecuencias a largo plazo. Incluso su aspecto físico, esas ojeras que maquilla cuidadosamente pero que a veces se le escapan en primeros planos, delata un cuerpo que no se regenera como debería. 5. Michelle pudo haber tenido un aborto entre la primera y segunda temporada. No existe una escena en que Michelle confiese estuve embarazada, y probablemente nunca la habrá. Pero la fuerza de esta teoría reside en la acumulación de silencios, gestos, fechas y comportamientos que, leídos en clave, dibujan un posible escenario traumático que explicaría gran parte de su conducta al inicio de la segunda temporada. Skins deja suficientes pistas para que un espectador atento pueda construir esta hipótesis sin necesidad de forzar los límites de lo verosímil. Entre el final de la primera temporada y el comienzo de la segunda, transcurren 6 meses. La primera temporada termina en un momento clave. Tony es atropellado justo cuando parece estar dispuesto a reconciliarse sinceramente con Michelle. La segunda temporada arranca con Tony en coma, Michelle distante y Sid sumido en la culpa. ¿Qué ocurrió en esos 6 meses? La serie ofrece muy pocas respuestas. Para esta teoría se señalan 2 hechos cronológicos relevantes. Primero, la relación sex entre Michelle y Tony era frecuente y desprotegida, la serie nunca muestra a ninguno de los dos usando anticonceptivos, y la conversación sobre ello brilla por su ausencia. Segundo, el embarazo de Yal en la segunda temporada sirve como espejo temático. Si Yal puede quedarse embarazada de Chris, ¿por qué no Michelle de Tony? La diferencia está en que Yal, en un acto de autonomía y dolor, decide abortar. Michelle, según esta teoría, podría haber tomado la misma decisión, pero en el silencio más absoluto, agravado por el hecho de que el padre del posible embarazo yace en una cama de hospital, ajeno a todo. Michelle no tiene una figura adulta de confianza a quien acudir. Angie, su profesora, podría ser una candidata, pero la relación de Angie con Chris complica cualquier confesión. En este vacío, la decisión de abortar sin contárselo a nadie, quizás con la ayuda de una clínica privada a la que podría acudir o el hecho de incluso hacerlo en casa, es perfectamente coherente con el personaje. Michelle resuelve sus problemas en silencio, sin pedir ayuda, porque ha aprendido que los adultos de su vida o no están o empeoran las cosas. Además, el estigma social pesa.
En el contexto social, un embarazo adolescente sería un escándalo. Michelle ha construido su identidad sobre la base de ser la chica deseable, no la chica embarazada. Un aborto le permite, aunque a costa de un trauma, mantener intacta su fachada. La serie ya exploraría el embarazo adolescente con Yal en la segunda temporada, pero lo haría desde una perspectiva casi trágica y con un desenlace igualmente silencioso, en donde incluso su familia la apoya con ese duelo. Michelle, siendo el personaje que más se preocupa por las apariencias, tendría aún más razones para ocultar un embarazo no deseado. Pero el comportamiento de Michelle al inicio de la segunda temporada, su frialdad, su distancia, su incapacidad para conectar con Tony y, sobre todo, su intensa necesidad de redefinirse lejos de él, es exactamente el que mostraría una adolescente que ha tenido que tomar una decisión imposible en soledad y que, como resultado, ha perdido algo más que un posible hijo. Ha perdido la inocencia de creer que el amor podía salvarla. Y bueno, hemos llegado al final de este iceberg. Cuéntenme qué teoría les ha llamado más la atención o creen que sea cierta o porque no les convencería una de ellas. Recuerden que les estaré respondiendo en comentarios y no se olviden de votar en la sección de comunidad cuando realice encuestas para que su personaje favorito tenga iceberg más rápido. Nos vemos en otro video, hasta la próxima, adiós.